Hola a todos, buenas noches, que hayan tenido un lindo día y que ya estén en sus casas disfrutando de el merecido descanso a un día de actividad, de productividad, de fructificación. El día de hoy vamos a compartir acerca de un tema que es un tema hermoso, como todos en la palabra de Dios, y es un tema que tiene que ver con el llamado de Dios para nuestras vidas. Todos hemos recibido de parte de Dios un llamado, como lo vamos a ver un poquito más adelante, y de lo que se trata en esta enseñanza es que podamos tener claro el proceso de ese llamado para poder caminar en él. Pero antes de continuar, vamos a tomar un momento para orar, para pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento y que esta palabra nos unja para poderla dar como Él quiere, y que esta palabra también haga en nuestros corazones el efecto que Él anhela. Padre bendito, te damos gracias. Si me puede acompañar un momento, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar en esta noche compartiendo de tu palabra con mis hermanos. Y te pido, Señor, que tu unción esté sobre cada uno de nosotros, para que tu Espíritu Santo, Señor, con ella rompa todo yugo que se esté oponiendo a ese llamado que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y también te pedimos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, abras nuestros oídos, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra quede sembrada, Señor, y produzca fruto, y fruto abundante para gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, para comenzar, déjeme recordarle lo que la palabra de Dios dice en el Salmo 139, en el versículo número 13 al 16, el Salmo 139, 13 al 16. La palabra de Dios dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. También en Efesios capítulo 2, por si nos quedara alguna duda, en Efesios capítulo 2, versículo 10, la palabra de Dios dice que somos hechura en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, usted y yo tenemos una hechura para unas buenas obras que Él preparó de antemano para que usted y yo caminemos. En Primera de Corintios, capítulo número 1, capítulo número 12 y versículo número 4. Primera de Corintios 12, 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, no a algunos, a cada uno, eso significa a todos, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, a todos en particular como Él quiere. Es decir, todos nosotros hemos recibido de parte de Dios dones, y los hemos recibido para servirle. No solo se trata de ser salvos, se trata también, la vida del creyente no es solo ser salvo, ir a la iglesia y esperar que nos vayamos con el Señor. La vida del creyente es también una vida de servicio. En Isaías
en el capítulo 41 y versículo número 19. La palabra de Dios nos lo enseña muy claramente. Isaías 41, 9 al 10. Dice la palabra en el versículo 9: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Es decir, Él me tomó de los confines de la tierra, salvación, y luego me llamó y me dijo, mi siervo eres tú, o sea, me llamó a servirle. Ahora vamos a ver el proceso del llamado, y para ello vamos a tomar como ejemplo el llamado de Jeremías en el capítulo número 1 del libro de Jeremías, en el versículo número 5 en adelante. Esto también lo podemos ver en el llamado de Isaías, en Isaías capítulo 6, versículos del 5 al 8, o en el llamado del sacerdote Josué en el libro de Zacarías, en el capítulo 2. Pero vamos a tomar hoy el libro de Jeremías para estudiar el proceso del llamado a partir del llamado de Jeremías. Dice la palabra, voy a comenzar desde el 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vemos aquí el proceso completo del llamado de Dios hacia Jeremías. Lo primero que le dice es, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Esto es lo que vimos en el Salmo 139, 13, 16. Que cuando estábamos siendo concebidos en el vientre de nuestra madre, el Señor estaba ahí viendo cada una de las cosas que se estaban formando y determinándolas de una vez de acuerdo a lo que estaba escrito en su libro, que ese era ese libro del propósito de Él para cada uno de nosotros. O sea, Él desde el vientre de nuestra madre nos llamó para algo, para un ministerio para Él. Ministerio no necesariamente eclesiástico, pero sí para un servicio que fuimos diseñados y llamados por Dios para hacerlo. Y dice que nos santificó. Miren, este es un punto importante. Y nos santificó desde que nacimos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros... yo no sé si a usted le pasó, pero en su vida, antes de conocer al Señor, o antes de reconocer al Señor y antes de venir a la salvación en Cristo, yo no sé si usted disfrutaba esa vida de pecado como la disfrutaban otros que no han sido llamados por el Señor, que no fueron, digamos, predestinados para esta salvación tan grande. Había algo seguramente en su vida, antes de conocer al Señor, antes de entregarle su vida al Señor, había algo que le molestaba en relación con el pecado, que trataba de alejarlo del pecado y atraerlo hacia Dios. Probablemente tal vez usted en algún momento de su vida sintió el deseo, la necesidad, el anhelo de servir al Señor de alguna manera, como un sacerdote, como una monja, o como un pastor, o como un evangelista, etcétera, cualquiera de esas cosas. Y además el pecado
aunque lo practicara, le molestaba, el pecado le producía un enorme conflicto en su corazón. El hombre natural, el que tiene una naturaleza pecadora totalmente, a él el pecado no le afecta, él puede pecar y seguir libremente, pero cuando uno ha sido llamado y santificado por el Señor desde el vientre de su madre, y eso significa todos los que somos creyentes, el pecado nos estorba, el pecado nos molesta, aun cuando tengamos todavía esa naturaleza pecadora, y ese es el signo de que Dios nos santificó desde el vientre de nuestra madre para el llamado que Él tiene para nosotros. Entonces, este es un llamado inicial. Luego, uno lo puede ver en todos los llamados del Señor, por ejemplo, cuando el Señor llama a Moisés, cuando llama a Isaías, a José, en fin, a muchos. Lo primero que viene a nuestra mente cuando somos conscientes de que hemos sido llamados por el Señor son excusas. No puedo, no sé, no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Que al final de cuentas, vamos a ver, son puras excusas. Son la reacción, llamémosle entre paréntesis, natural de cada persona al llamado de Dios, porque el llamado de Dios es un llamado sobrenatural, y en lo natural obviamente no estamos ni capacitados ni aptos para ese llamado, pero el problema que no consideramos en ese momento, cuando estamos poniéndonos todas las excusas de no sé, etcétera, 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 es que el llamado es sobrenatural y el equipamiento de Dios es sobrenatural, como lo vemos en la palabra de Dios aquí en estos llamados específicos de Isaías, de Jeremías, del sacerdote José, de Moisés. Lo que no consideramos en este momento es que el llamamiento del Señor es un llamamiento sobrenatural, y que el equipamiento del Señor también es un equipamiento sobrenatural. El Señor no llama a los preparados, el Señor prepara a los llamados. Si usted se recuerda, cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, los discípulos no habían ido, los discípulos ni siquiera eran gente religiosa, no eran ni fariseos, ni escribas, ni saduceos, ni nada, eran hombres comunes y corrientes que estaban en actividades no religiosas. El Señor los llama, ellos le siguen, y además de seguirle, ellos reciben el equipamiento sobrenatural. ¿Por qué razón? Porque el Señor al que llama lo equipa, y lo vimos en 1 Corintios 12. Según el llamamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros, así nos da los dones, los talentos, las habilidades, las capacidades para poder caminar en ese llamado que Dios nos hizo. Entonces, la reacción del hombre natural ante el llamado sobrenatural de Dios siempre o normalmente va a ser un llamado, una reacción de rechazo o de excusa. Yo no quiero el ministerio, muy duro, muy difícil, mira que los pastores, mira que esto, mira que aquello, además no sé, no puedo, nunca lo he hecho, no he estudiado, no tengo conocimiento. Son todas excusas que el Señor con cada quien va a tratar, y a cada quien le va a ir aclarando los puntos para salir de esas excusas. La segunda cosa, después de las excusas, lo primero que el Señor hace es reafirmar el llamado. Le dice a Jeremías en el versículo 7, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíes irás tú y dirás todo lo que te mande. Aquí hay dos cosas que tienen que ver con el llamado que son importantes. La primera es que vamos a necesitar afinar nuestro oído, porque somos llamados no a dar nuestro mensaje, sino a dar el mensaje que Él tiene para las personas a las cuales nos está enviando, por un lado. Y por el otro lado, también dice que Él nos va a indicar no solo a dónde ir, sino qué decir. Y esto también implica una segunda habilidad que necesitamos, en la cual necesitamos crecer y desarrollarnos, aparte de ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo, y es la obediencia. Necesitamos ser obedientes a las instrucciones del Señor, por mucho que no nos gusten. Hay instrucciones que no nos van a gustar. Hay palabras que vamos a tener que dar que no nos van a gustar.
pero que son necesarias para alguien o para algunos en un determinado momento y que van a ser de bendición, edificación y consolación para la vida de ellos, aunque a nosotros no nos gustaría darla. Entonces necesitamos no solo desarrollar la sensibilidad a oír la voz de Dios y a distinguir la voz del Espíritu Santo, sino que también necesitamos desarrollar la obediencia. Muchas veces es parte de la experiencia. El Señor me ha dicho algunas cosas que yo no las he querido hacer porque me pensaba que no era lo más fácil, pensaba que no era el camino más corto, pensaba que no era lo más adecuado. Y en todos los casos donde me pasó eso, la verdad es que tuve que rehacer el camino andado, comenzar donde el Señor me había dicho y haciendo lo que el Señor me había dicho, porque el camino que había seguido, que era mi propio camino, no llevaba a ningún lado. Entonces, por eso necesitamos ser cada día más sensibles a la voz del Señor y cada día más sensibles a obedecer. Algunas personas con las cuales he hablado me dicen es que a mí Dios no me habla. Esto no es cierto. El Señor, primero que nada, nos quiere hablar todo el tiempo a través de esta bendita palabra. El Señor, ahí está, es una palabra abierta para nosotros, para que el Señor nos hable en cualquier día, cualquier hora, en cualquier momento. O sea, lo que me está diciendo en otras palabras es, no abro mi Biblia muy seguido o no estoy considerando que la Biblia sea la palabra de Dios hablándome a mi vida. Pero lo más común es que realmente no está buscando de su Biblia, no está buscando su Biblia, no está siendo instruido en la palabra, y eso sí es un problema. Pero la segunda razón que he encontrado por la cual el Señor a algunos no les habla es porque no están dispuestos a la obediencia. El Señor no va a gastar sus palabras en alguien que no está dispuesto a oírlo, a menos que esas palabras vayan a ser para confrontación y para un juicio posterior. Pero cuando la gente no está dispuesta a escuchar obedientemente la voz de Dios, entonces lo más probable es que Dios no les va a hablar, porque Dios no me habla para que yo escoja esto sí me quedo, esto no me quedo. Dios me habla para que yo obedezca todo lo que Él me dice. Entonces, el escuchar la voz de Dios, el ser sensible y escuchar sus instrucciones tiene que ver también o está relacionado con el desarrollo de la obediencia a Él. Lo siguiente que el Señor le dice, y aquí comienza en este pasaje le dice, y dirás todo lo que yo te mande. Ahí está el equipamiento de Dios. Usted no tiene que buscar o rebuscar qué decir. El Señor le va a indicar qué decir. Y a él cómo decirlo, eso ya va a ser la parte de la preparación nuestra en la entrega del mensaje, pero el Señor nos va a decir claramente qué decir. Él, al final, las personas con las que vamos a compartir, las personas a las que vamos a servir, esas personas son de Él. Y Él conoce su corazón, no nosotros. Entonces, por eso necesitamos escuchar su voz para que podamos hablarle al corazón de ellos, porque Dios quiere hablar al corazón de ellos a través de cada uno de nosotros. Recuérdese que somos sus colaboradores, por lo tanto, Él va a hablar al corazón de ellos a través de nosotros. Entonces, tenemos que ser muy sensibles a su voz para decir las palabras que Él nos diga. Y eso es parte del equipamiento. La siguiente parte del equipamiento es el carácter para poder ejercer el llamado. Y esa parte corresponde al versículo 8 cuando dice, no temas delante de ellos. No temas delante de ellos. Eso es un carácter, un área del carácter en nosotros que necesitamos fortalecer. El no temer delante de las personas a las cuales estamos sirviendo o dándoles el mensaje. Y el temor se combate con el perfecto amor que echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? El perfecto amor de Dios. Usted y yo, no importa
lo fuerte que pudiera ser una palabra, somos llamados a hacer una obra de amor, una obra de misericordia, una obra de gracia de parte del Señor para con las personas a las cuales somos enviados. No somos enviados a hacer una obra legalística o una obra de dolor. Por lo tanto, no deberíamos tener miedo. Vamos con un Dios de amor que va a actuar a través de nosotros en amor, en misericordia, en gracia con respecto a las demás personas. Quizá en algún momento podemos dar un mensaje un poco incómodo, pero siempre el mensaje debe ser entregado con amor. El mensaje debe ser entregado con misericordia. El amor debe ser entregado con gracia, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Hay una diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento eran los profetas de la ley, pero los profetas del Nuevo Testamento son los profetas de la gracia del Señor. De hecho, por eso la palabra de Dios hace una distinción entre Juan el Bautista y todos los que van a venir después. Dice que desde los primeros tiempos no ha habido ningún profeta mayor que Juan el Bautista. Pero, que de ahí en adelante, cualquiera de los que profeticen alineados con el Señor, o cualquiera que crea, va a ser mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era un profeta de la ley. Y ahí se cierra con él, realmente no con Juan el Bautista, con Jesús, porque Jesús también era un profeta. Jesús es el último de los profetas de la ley y el primero de los profetas de la gracia. El Señor, por eso en algunos momentos confronta muy duramente, ahí está actuando como profeta de la ley, para los que estaban bajo la ley, pero también vemos una infinita gracia y misericordia en él hacia los pecadores como un profeta de la gracia, como en el caso de la mujer samaritana, de la mujer sorprendida en adulterio, que según la ley él debía haber dicho apedréenla, pero según la gracia él le dice, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Como no había nadie libre de culpa, entonces él mismo le dice a la mujer, vete y no peques más. Entonces ahí vemos esa diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Si usted tiene un llamado profético de parte del Señor para la iglesia, no profetice, no agarre el estilo profético de los profetas del Antiguo Testamento. Hágalo con gracia, hágalo con misericordia. La palabra con dureza va a lastimar el corazón de la gente, y puede hacer un alejamiento, un distanciamiento de la persona con respecto a usted o con respecto al Señor. Por supuesto, si hay alguien que necesita ser confrontado, hay que hacerlo, pero la palabra de Dios dice que lo hagamos. Primero, con espíritu de mansedumbre. Segundo, con amor. Y tercero, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Y todo esto habla de, mira, por ejemplo, yo le tengo que decir a una persona, mira, estás mal por esto, pero el Señor no te condena, yo no te condeno, hay una salida para esto, la salida es de esta manera, por favor caminala, si necesitas yo te ayudo, vamos a caminar juntos, oremos y lo bendice. Esa es una forma de dar una profecía en el Nuevo Testamento, no una profecía legalística, una confrontación o como alguien dice con los tacos por delante o sacando el machete. Recuérdese, si usted tiene el don de profecía, usted es un profeta del Nuevo Testamento o una persona, no necesariamente profeta, pero una persona con un don profético del Nuevo Testamento que es para edificar, para consolar y para animar y siempre para hacerlo en amor, en misericordia y en
gracia, nunca en condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la palabra en Romanos 8 nos dice que el que juzga, que el que condena, que el que acusa es el diablo. Mas Jesús, Él ya perdonó, Él ya cubrió esos pecados, Él consuela y no condena. Así que esa es nuestra labor. Vamos a cerrar el paréntesis acá y vamos a regresar entonces al versículo 8 de Jeremías 1, donde dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Cuando usted sabe que es un llamado de Dios y ha escuchado la voz de Dios, ha escuchado la dirección de Él, a dónde debe ir y a quiénes debe ir, el miedo no tiene por qué estar presente. Ni el miedo ni el temor. El temor, dice la palabra, trae en sí castigo. El temor es un arma del diablo para limitarnos, para atarnos, para no dejarnos avanzar. Pero el perfecto amor del Señor es el que nos ayuda a vencer el temor. Cuando sé que estoy bajo la protección de Dios, cuando sé que es Dios el que me llamó, que mi llamado es genuino, auténtico de parte de Dios y que voy siguiendo sus instrucciones, entonces no debe haber ningún miedo. Temor del Señor sí, que es honra, respeto, reverencia al Señor, pero no miedo a las personas. El miedo a las personas trae en sí castigo y además una limitación. Puede ser una limitación en el mensaje que yo le tenga que dar a las personas, porque antes de dárselo voy a pensar, y si no les cae bien, y si se enojan conmigo, y si esto, y si el otro, entonces eso va a limitar el mensaje. Por eso una de las cosas, se lo dijo también el Señor, se lo hizo muy enfático a Moisés, de no temerlo. Se lo dijo también a Josué, en Josué 1, del 6 al 9, en 4 versículos le dice: no temas ni desmayes, sé valiente, esfuérzate, no temas, porque el temor es uno de los enemigos que necesitamos vencer en el ministerio. El siguiente tema, dice la palabra: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Notemos cómo el Señor va equipando a Jeremías paso a paso para el llamado al que Él lo está asignando. Primero le dice: y a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Ahí lo está entrenando para escuchar su voz y para obedecer. Segundo, lo está entrenando en carácter cuando dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Y número 3, ya lo equipa con dones, con habilidades y con talentos específicos para el ministerio, cuando le dice que extendió su mano y tocó su boca, y el Señor le dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. O sea, una de las cosas que también tenemos que tener muy claro en cuanto al llamado es que, si bien recibimos el llamado desde nuestro nacimiento y podemos recibir confirmaciones del llamado a lo largo de nuestra vida como creyente, una cosa es el llamado y otra cosa es entrar en acción. Entre el llamado y el entrar en acción hay un tiempo de preparación, un tiempo de entrenamiento, que es donde suceden todas estas cosas. Desarrollo mi habilidad de escuchar al Señor y de ser obediente, desarrollo el carácter del carácter de Cristo en mí, para servirle con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Se desarrolla el conocimiento y se interiorizan las palabras del Señor en nuestra boca a través de un proceso de estudio, de meditación en la palabra de Dios, de comunicación, de comunión con el Señor. Y entonces ya viene la visión con el llamado, y eso lo encontramos en el versículo número 10. Dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Ese es el lugar al que irás, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y plantar. Eso es lo que tiene que decir. En el proceso
Si bien es cierto, este es un llamado muy específico para naciones y reinos y es un llamado profético, de alguna manera se parecen los llamados de todos nosotros en algunas características de este. Primero, el Señor nos va a decir a dónde y el Señor nos va a decir el qué y nos lo va a dar con detalles generales. En el camino los detalles se van a ir haciendo cada vez más específicos, pero el Señor nos va a dar la visión general de lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. En este caso, Jeremías estaba siendo enviado a naciones y a reinos. Esto quiere decir a gobernadores y a reyes. Y si vemos en el libro de Jeremías, todo lo que Jeremías, a quienes Jeremías lleva el mensaje profético, no es tanto al pueblo, sino a los gobernadores, a los sacerdotes, a los líderes del pueblo, para que se arrepintieran de los malos caminos, cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, que Él era enviado a reyes y a reinos y a naciones. En segundo lugar, vemos que en este proceso también hay dos partes. Una es arrancar lo que está mal y la otra parte es sembrar lo que está bien. Siempre nuestro llamado es a destruir argumentos, altiveces y fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios y a ayudar a la gente a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nos lo dice 2 de Corintios capítulo 10 versículos del 3 al 5. Dice: las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces y fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, nuestro trabajo no es solo predicar evangelismo, sino también hacer discipulado. Y hacer discipulado es ayudar a las personas a saber y a entender todo aquello que Dios nos ha llamado para que lo pongamos en práctica. El discipulado es conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El discipulado es enseñarle a la gente a permitir que el Espíritu Santo transforme su carácter a través de las experiencias tanto buenas o malas y renovando nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Entonces hay que enseñarle a las personas a renovar su entendimiento con la palabra de Dios, a no tener un concepto más alto de sí mismo, a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo como culto racional a Dios, como nos lo enseña Romanos capítulo 12 versículos del 1 al 3. En fin, es arrancar lo malo, o sea, revelarle a las personas el viejo hombre para que se puedan revestir del nuevo hombre, como dice Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24, que nos vistamos del hombre nuevo, creado según la verdad, despojándonos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Entonces nosotros necesitamos enseñarles a las personas cómo crecer en Cristo. No se trata de entretenerlos con mensajes de la palabra, no se trata con dar enseñanzas bonitas, pero que no tengan un fin práctico de que las personas crezcan a la estatura del varón perfecto. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, y lo vamos a leer literalmente. Este es el objetivo o es la visión general del ministerio que el Señor nos ha dado a todos nosotros, aunque no tengamos un llamado para trabajar tiempo completo en la iglesia, pero tenemos un llamado en nuestro trabajo, tenemos un llamado en nuestras familias, en nuestro vecindario, etc. Y al llamado le aplica esto mismo. Dice la palabra en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. De acuerdo a lo que nos enseña 2 Corintios 5, 17 en adelante, es el ministerio de la reconciliación, el ministerio del evangelismo. Luego, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, que crezcamos como cuerpo, consolidar el cuerpo, no ser críticos del cuerpo, no ser parte de los problemas del cuerpo, sino ser parte de las soluciones del cuerpo. En segundo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces necesitamos enseñar cada día y constantemente a las personas acerca de la unidad de la fe y acerca del conocimiento del Hijo de Dios. El hecho de que yo sea salvo no quiere decir que conozca a Jesús. El hecho de que Dios sea mi Padre no quiere decir que lo conozca como Padre. El hecho de que el Espíritu Santo esté morando en mí no quiere decir que conozca al Espíritu Santo. El conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es un proceso de conocerlos íntimamente, profundamente, no superficialmente, profundamente. Por eso dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es el conocimiento profundo de la palabra, el conocimiento profundo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el que va a traer a nuestras vidas liberación, restauración, sanidad, y todas las bendiciones del Señor. Entonces necesitamos conocer profundamente al Señor. La palabra de Dios lo dice de muchas maneras. Dice que nosotros pecamos o erramos porque ignoramos las Escrituras. Por el otro lado dice que escudriñemos las Escrituras, o sea, no es una lectura superficial. Aparte de eso, dice que meditemos en la palabra de día y de noche y que tengamos en ella nuestra delicia. Y aparte de ello dice que oremos sin cesar. Todo esto va dirigido a el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son esenciales en la tarea del ministro de Dios. Y no solo, como le digo, evangelismo, sino también necesitamos conocer a Jesús a través de la forma como Él discipuló, a través de la forma como Él sanó, restauró, aconsejó, etcétera, etcétera. Además también dice, hasta que lleguemos al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto significa formar el carácter cristiano en las personas. ¿Y qué es el carácter cristiano? El carácter cristiano es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fidelidad y el resto de lo que dice del fruto del Espíritu, la palabra. Pero para que ese carácter se establezca, primero hay que salir del viejo carácter del hombre natural, de la carne, que impide que el carácter de Cristo esté siendo manifestado en las personas. Y eso necesita una relación, un conocimiento, una enseñanza, una instrucción, una ayuda constante para que las personas lleguen a alcanzar estas metas. Si no las alcanzan, van a ser salvos, pero su eternidad va a tener una menor calidad de la que debería tener. Y nosotros estamos llamados como ministros de Dios a vestir a la novia, a preparar a la novia. Jesús quisiera que toda la iglesia sea novia, y la responsabilidad de vestir a esa novia, de preparar a esa novia para la venida de Cristo es de cada uno de nosotros, los ministros. Y más aún en este tiempo en el que estamos tan cerca de la venida de Cristo, que Él ya está a las puertas y ya viene por su novia. Entonces esto es importante. Y de ahí dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, y etcétera. Entonces, el trabajo de nosotros en tres platos, por decir un dicho. En tres platos es: nosotros estamos llamados a vestir a la novia, a preparar a la iglesia para la venida de Cristo. Y preparar a la iglesia para la venida de Cristo significa discipularlos. Y discipularlos significa la transformación de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para perfeccionarlos
y que alcance el carácter de Cristo, la estatura del varón perfecto, de la plenitud de Cristo, de acuerdo a lo que nos dice Efesios capítulo 6. Y para eso, obviamente, hay que arrancar cosas y hay que sembrar cosas, por lo cual lo que nos está indicando el llamado de Jeremías, que es el que estamos, el proceso del llamado en Jeremías, que es lo que estamos viendo. Entonces, para hacer un resumen de lo que ha sido la enseñanza de hoy en la noche, cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, hemos sido destinados desde antes de la fundación del mundo y desde el vientre de nuestra madre para servirle al Señor. Hemos sido apartados para esa tarea, no solamente para ser salvos, sino para servirle. Y el Señor para ello nos equipa, no solamente en conocimiento, sino en carácter, en dones, en habilidades y en capacidades, para que vayamos a donde Él nos ha enviado y a predicar, enseñar o compartir lo que Él nos ha enseñado. Para eso necesitamos tener abiertos nuestros oídos, desarrollar el entrenamiento de abrir nuestros oídos para escuchar la voz de Dios y en su palabra para conocerla, y por el otro lado, obediencia. Esas son las características. La verdad es que el Señor equipa sobrenaturalmente a cada uno de nosotros y nos cambia, nos transforma con tal de llevarnos al cumplimiento de sus planes para cada uno de nosotros que tenía desde antes de la fundación del mundo. Y aquí le quiero contar un testimonio. Antes de conocer al Señor, antes de ser salvo, yo era una persona absolutamente introvertida, óigase, tímido. A mí me daba miedo hablar con las personas, me daba mucho temor. Y encima de todo me ponía un escudo así de dureza para que el relacionarme con las personas fuera lo menos posible. Cuando el Señor me salvó y me llamó, yo todavía no había sido transformado totalmente en esa parte. Todavía seguía siendo muy defensivo, reservado, callado. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo voy a poder yo servirte como tú me estás llamando si no soy fácil de palabras, no me gusta hablar con las personas? Y mire, el Señor hizo un proceso. El Señor fue cambiando todo eso mediante un proceso, y tengo claro el día en el que el Señor hizo la conclusión del trabajo. Y ese día sentí como que el Señor me había agarrado como un calcetín que le había dado la vuelta. O sea, un cambio total. El Señor cambió mi corazón, el Señor cambió mi actitud, el Señor cambió mi fluidez de las palabras y todo. Y mírenme, ahora estoy acá con ustedes compartiendo con temor de Dios, sí, pero en el sentido de reverencia, de respeto, de discernir con claridad las palabras que Él quiere que diga, pero no con temor ni al que dirán, ni a equivocarme, ni temor a no hacerlo bien, por cuanto que sé que el Señor es el que me llamó a esto, el Señor permitió este momento, Él es el que lo está dirigiendo. Me preparé estudiando y buscando la voz del Señor, o escuchando la voz de Dios, para poder decir sobre qué le iba a compartir, y entonces ya no hay temor. El Señor lo hace. Lo único el Señor quiere de usted y de mí es que digamos como Isaías. Cuando el Señor dice, ¿quién irá por mí? El Señor dice, Isaías dice, yo Señor, yo iré, envíame a mí. Lo que necesitamos es la disposición. El proceso queda en manos del Señor, pero lo que usted y yo sí necesitamos incluir en este proceso y colaborar con el Señor es nuestra disposición, nuestra disponibilidad y nuestra paciencia y obediencia
y sujeción para seguir el proceso de la preparación. No se trata de que, ok, hoy quiero servir al Señor y mañana ya me tiro al agua. No. El Señor tiene un principio que he visto una y otra vez, que es un principio de protección para la vida de todos aquellos que van al ministerio. Y dice la palabra, el que es fiel en lo ajeno, el Señor lo pondrá sobre lo propio. ¿Qué quiere decir eso? Antes de ser lanzado a un ministerio, necesito estar bajo la visión de otro ministro. Trabajar bajo la visión y la autoridad de otro ministro. ¿Por qué razón? Muy simple, muy simple. Es el llamado a continuar la visión de ese ministro, a recibir la estafeta de ese ministro. Como José recibió la estafeta de Moisés, Salomón recibió la estafeta de David, Eliseo recibió la estafeta de Elías. Y podríamos mencionar a otros más que en este momento no están tanto en mi cabecita, pero sí, por ejemplo, los matadores de gigantes de David. Yo no sé si usted sabe, pero en la palabra de Dios se mencionan los valientes de David, gente que era muy cercana a David, que lo apoyaban, que estaban bajo su autoridad, bajo su visión, y resulta que después de que David mata a Sansón, en los siguientes años, en las guerras que David como rey enfrentó a los filisteos, los valientes de David mataron por lo menos a otros 5 gigantes. O sea, recibieron la unción, la visión de David. ¿Por qué? Porque estuvieron bajo la autoridad de David y sirviendo a David. Entonces, usted y yo vamos a recibir la estafeta de alguien, pero esa estafeta debe ser la de aquel siervo de Dios al cual nosotros le sirvamos con respeto, con dedicación, con sujeción, en obediencia, y el Señor nos va a dar nuestra parte en el momento propicio. Muy bien, mis amados hermanos, sé que 40 minutos, 45 minutos para un tema como estos es un tiempo un poco escaso, pero yo le sugeriría que si usted está sintiendo esa inquietud de servir al Señor, vuelva a escuchar esta enseñanza, queda grabada aquí en el Facebook, o si no, puede ir a nuestro canal de YouTube, Gustavo Bianchi, y ahí encontrará una serie de enseñanzas de edificación, exhortación y consolación con todo y su bosquejo, juntamente con esta también. Así que ahí la puede volver a repetir para poderla estudiar, meditar, analizar con detenimiento, porque dijimos muchísimas cosas muy importantes que necesitarían un desarrollo específico, pero que por cuestiones de tiempo y todo no lo podemos hacer en este momento. Pero usted puede volver a escuchar esta prédica, que se lo recomendaría, o esta enseñanza que se la recomendaría, y despacito, tomando notas, buscando los versículos, orando y meditando en el Señor, para ir consolidando ese llamado que el Señor tiene para sus vidas. Muy bien, hemos llegado al final de la transmisión, y antes de despedirla, de orar y despedirla, quisiera pedirle que si esta enseñanza fue de bendición para su vida, usted la pueda compartir en sus redes sociales, a sus contactos, de tal manera que ellos también sean bendecidos como usted. Segundo, ya le dije lo de nuestro canal en YouTube. Tercero, por favor, no dejemos de orar por los enfermos y por los que trabajan en el sistema de salud, ya sea directamente o como apoyos, para que el Señor les fortalezca, para que el Señor sane a los que están enfermos y fortalezca a los que están batallando en contra de cualquiera de las enfermedades que necesitan ser atendidas en este tiempo. Y finalmente les esperamos mañana a las 8 de la noche para otra enseñanza de edificación, de consolación y de exhortación a su vida, para
apoyarle a ir a un siguiente nivel de bendición y de madurez en Cristo Jesús. Mientras tanto, permítame orar y y al final despedir la transmisión, pero orar para bendecir su vida y bendecir la vida de los suyos y obviamente la mía y la de los míos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta enseñanza que nos has permitido, Señor, escuchar, escudriñando tu palabra, y con la ayuda de tu Espíritu Santo te pedimos, Señor, que esta palabra impacte nuestros corazones, reafirme nuestros llamados, nos fortalezca, Señor, en nuestra fe y también en nuestra decisión de caminar en tu llamado, Padre. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos con esta enseñanza, Padre, que sea para su edificación, exhortación y consolación, y para levantarlos a otro nivel en su llamado a servirte, Padre. También, Señor, en esta hora entramos al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor, para cada uno de nosotros y para nuestras familias, Señor, pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno de nosotros, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberando al que está oprimido, sacando de cárceles de opresión y tinieblas a los que estén encarcelados, Señor, proveyendo cada necesidad, fortaleciendo al debilitado, levantando al que está caído, Señor, transformando toda emoción negativa, Señor, en óleo de gozo y manto de alegría, Padre, y dándonos a cada uno de nosotros, Señor, una mayor hambre y sed de ti, Padre. También te pedimos, Señor, que en esta noche nuestras fuerzas sean recuperadas, que el día de mañana, Señor, nos levantemos con energía y sabiendo, Señor, que es un día para servirte a ti con nuestros trabajos, y que lo hagamos con excelencia, con productividad, Señor, que sea un día de cumplimientos, un día de bendiciones y un día de mucha fructificación, que tú guardes nuestro entrar y nuestro salir y nos mantengas sanos, Señor, de esta enfermedad y de cualquier otra enfermedad, Señor. Fortalécenos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Quiero darles las gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes esta palabra, y les deseo que tengan una linda noche. Bendiciones, un abrazo, y los esperaríamos el día de mañana a las 8 de la noche para compartir otra porción de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para ustedes y para sus familias.